Que Dios les bendiga, amigos y hermanos, en este momento. Les invito a tener una palabra de oración. Padre bendito y amado, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por ser llamado a tus hijos. Una vez más te agradecemos por tu palabra bendita, que ella nos va a enseñar tu verdad para nosotros hoy. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para observar tu palabra y ser humildes para aceptar lo que tú nos vas a enseñar. Úsame una vez más como tu siervo, en el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En sus Biblias, por favor, el hermoso libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a estar viendo el versículo 16 y 17. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Y dice la palabra de Dios, continuando con nuestro estudio del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, lo siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque la procuró con lágrimas. Muy interesante aquí este pasaje. El apóstol nos está compartiendo a nosotros ejemplos de la raíz del ser humano como árbol. Eso es lo que estuvimos viendo estas últimas semanas. Y hoy comenzamos un estudio de la persona de Esaú. Como personaje tenemos que saber quién es él. Como siempre, para ello debemos de ir a nuestro manual, la Biblia. Y para ello les invito a ir, por favor, al libro de Génesis y en el capítulo 25. Génesis capítulo 25, en donde la Escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente desde el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí en este hermoso pasaje vemos nosotros la familia de Esaú. Y ese es el tema para hoy. Esaú y su familia. De eso quiero hablar en este día. Esaú y su familia. Como nos habla este pasaje de capítulo 25 del Génesis, nos daremos cuenta que aquí se habla de 2 hermanos como árboles, con sus raíces y sus frutos diferentes. Qué interesante lo que vemos en la Escritura, en la palabra de Dios. Desde un inicio nosotros podemos estar viendo la diferencia en la Escritura, la palabra de Dios. En primer lugar, recordemos que voy a hablar acerca de Esaú y su familia. Por consiguiente, primero hablaré de sus padres. ¿Quiénes fueron los padres de Esaú? La Biblia dice que su padre se llamó Isaac en el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró
a Isaac. Entonces vemos aquí que Isaac es el padre de Esaú. Isaac, a su vez, fue hijo de Abraham y Sara. Es muy interesante entender esto, porque este matrimonio compuesto por Abraham y Sara fue un matrimonio de fe. ¿Escuchaste bien, mi amigo y hermano? Abraham y Sara fue un matrimonio de fe. Maravilloso. En sus Biblias, en el capítulo 15 del libro de Génesis. Génesis capítulo 15, la escritura, la palabra de Dios nos dice algo hermoso. Capítulo 15 del Génesis, en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios en aquel entonces. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no siendo un hebreo, no teniendo la palabra escrita en sus manos, no teniendo una iglesia local, no teniendo el Espíritu Santo de Dios habitando en su corazón y en su vida. Sin embargo, la Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto nos hace pensar entonces la importancia de la fe en la vida del ser humano. A través de toda la Escritura nos damos cuenta que el hombre desde el Antiguo Testamento puede ser salvo tan solo por la fe. Por la fe, como dice el apóstol Pablo. El hombre es salvo por la fe y no por las obras. Ojo que aquí estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 15, donde todavía no aparece la ley. La ley apareció 400 años después de Abraham. Así que la fe viene desde la antigüedad. El hombre siempre ha sido salvo por la fe. Maravilloso. Para muestra un botón, les invito a ir por favor en sus Biblias al libro hermoso de Hebreo, que es el libro que venimos estudiando hace unos cuantos años. En capítulo 11 del libro de Hebreos, veamos el versículo 8. La Escritura, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8, por la fe Abraham. Observa lo que dice la Escritura. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué interesante. Qué interesante lo que nos dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que vemos abiertamente aquí a un hombre de fe. Un hombre de fe. En Génesis capítulo 18 y versículo 19, observemos por favor lo que nos dice además de este hombre. Génesis capítulo 18 en el versículo 19. Observemos. Dios hablando dice aquí, porque yo sí que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios notó que este hombre era un hombre de fe. Por eso que Dios le llamó de Ur de Caldea, porque Dios tenía un plan para su pueblo. Dios tenía un plan para la humanidad. Y Dios no eligió al azar, eligió a un hombre de fe llamado Abraham.
Abraham fue el padre de Isaac. Isaac es el padre de Esaú. Entonces tenemos que entender estas cosas para llegar a comprender a Esaú. El nombre Esaú, recuerde que el tema de hoy es Esaú y su familia. El nombre Esaú significa risa. En Génesis capítulo 17 y en el versículo 19. Observemos que dice la Escritura. En Génesis capítulo 17, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí abiertamente encontramos que Dios habla haciendo una tremenda promesa a Abraham. Que Abraham iba a tener un hijo. Y que ese hijo debía de llamarse Isaac. Ahora recordemos, por favor, que la esposa de Abraham, Sara, era una mujer estéril. Por consiguiente, no podía tener hijos. Pero lo interesante aquí, que es Dios quien está a través de su palabra haciendo una promesa a un hombre de fe llamado Abraham. Y le dice que él va a tener un hijo y que a ese hijo debía de llamarle Isaac. Interesante. Muy interesante, porque este anuncio que Dios da a Abraham fue un anuncio que provocó risa. En su Biblia, por favor, en el capítulo 17 del Génesis y en el versículo 17, observemos qué dice aquí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Qué interesante. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Para Abraham fue algo cómico lo que Dios estaba diciéndole. Porque humanamente era algo para no creer. Pero a él le provoca risa. No le provocó duda. No le provocó sorpresa. Sino risa. Porque Dios es capaz de hacer reír al hombre. Este anuncio también provocó risa en el rostro de Sara. Capítulo 21 del libro de Génesis. Génesis capítulo 21 y en el versículo 6. Dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Qué interesante. Aquí esta mujer también, al igual que su esposo, siendo una mujer de fe como Abraham, ella también se rió al igual que su marido. De hecho, llevaban muchos años casados. Ellos estaban mimetizados el uno con el otro, que en ambos provoca este anuncio la misma reacción de sorpresa de parte de Dios para ellos. Dios es un Dios de lo imposible. El Antiguo Testamento, como el Nuevo, hace una pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? Lo repite el Señor en el libro de Lucas capítulo 1. Nada es imposible para Dios. Entonces, vemos que el padre de este hombre llamado Esaú fue Isaac. Y su madre se llamó Rebeca. Vamos al capítulo 25 del Génesis. Génesis capítulo 25 en el versículo 20. Génesis capítulo 25, versículo
20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Así que vemos que la mamá de Isaac se llamó Rebeca. Qué interesante. Esta mujer, Rebeca, fue una mujer también estéril. Hay muchas cosas muy curiosas en la Escritura, en la palabra de Dios. Estamos hablando nuevamente, recuerden, antes de la ley. Muchos años antes de la ley. Pero hay algo curioso. El diablo siempre procuró de obstruir el plan de Dios. Y yo creo, por lo que puedo mirar en la Escritura, que el diablo procuró que cada una de las esposas de los patriarcas fue estéril. Y aquí vemos que Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, y también la amada de Jacob, que es increíble lo que vemos en la Escritura. Pero quiero invitarle, por favor, en sus Biblias a lo que nos enseña la Escritura, la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 11, que es nuestro libro de estudio por mucho tiempo. Hebreos, capítulo 11, y en el versículo 11. Hay algo curioso aquí. 11:11. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz un hijo después de tiempo de edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Así que ella es estéril. Cuando su hijo se casa, Isaac se casó, también su esposa Rebeca fue estéril y él ora por su esposa para que pueda tener hijos. Vamos a la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, muy interesante, 25, 21 del Génesis. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Qué interesante cómo el diablo permite que el mismo patrón que hubo en su madre se repita en él. Pero este hombre fue a Dios. Sabiendo que pasando los años no daba a luz su esposa, él como hombre de Dios, viendo el ejemplo de su padre, va a Dios en oración pidiendo al Señor la posibilidad de que Él le conceda un hijo. Qué interesante. Aquí encontramos nosotros que Dios le respondió la petición de su corazón. Y ella quedó esperando familia. Así que es interesante lo que vemos aquí en este pasaje. Este hombre pide a Dios porque tuvo un padre de fe y porque tuvo una madre de fe, una mujer que creyó. Y en cuanto a su familia, su hermano se llamó Jacob. Génesis capítulo 25 y en el versículo 26. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Qué interesante. 20 años después de haberse casado, Isaac nació su hijo. 20 años sin poder tener hijos, hasta que él oró por su esposa. Qué interesante. Cuando ella queda esperando familia, ¿cuál fue la gran sorpresa en esta mujer llamada Rebeca? Que habían 2 criaturas en su vientre. Eso se repite mucho en la Escritura. Es muy interesante este tema en la Biblia. Y vemos que estos 2 hijos, a pesar de ser hijos del mismo padre y la misma madre, vemos una tremenda diferencia entre ellos 2.
una tremenda diferencia. En primer lugar, físicamente fueron diferentes. Aunque ellos eran mellizos, dice la Escritura, la palabra de Dios. En el libro de Génesis capítulo 25, en el versículo 24, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Habían dos criaturas en el vientre de esta mujer. Eran mellizos. ¿Qué ocurrió con estos dos muchachos? La Biblia dice que ellos luchaban dentro de sí. Esta mujer Rebeca, aunque, como decimos aquí en Chile, era una primeriza, ella sintió extraño en su vientre el movimiento de dos criaturas, que tal vez conversando con sus amigas, con su parentela, ella notó la diferencia. ¿Qué hace ella? Qué interesante. ¿Qué hace ella? Miren, versículo 22, capítulo 25 del Génesis. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Sin entender nada ella. Y fue a consultar a Dios. ¿Por qué habrá ido? La pregunta es, ¿por qué habrá ido Rebeca a consultar a Dios de lo que pasaba en su vientre? Porque ella supo que su marido, Isaac, fue a consultar a Dios y pedirle a Dios que por favor le diera un hijo. ¿Dónde lo aprendió Isaac? En su padre Abraham. Qué interesante, cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, todas las cosas cambian. Muchas veces nosotros, como creyentes, decimos que somos creyentes, decimos que somos hijos de Dios, en lugar de ir a consultar a Dios y su palabra, vamos a preguntarle al amigo, vamos a preguntarle al cristiano, vamos a preguntarle al pastor, en lugar de consultarle a nuestro Creador. Una tremenda enseñanza encontramos aquí. Ella fue a Dios en oración. ¿Qué está pasando en mi vientre? ¿Por qué siento como una lucha en mi interior? Qué interesante. ¿Qué le responde Dios? Ella va a consultar a Dios. Recuerden, por favor, en el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y le aceptó a Jehová y concibió Rebeca a su mujer. 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. 23. Observen. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Observen las cosas curiosas. Dios aquí le revela a esta mujer, madre de esta criatura, un plan futuro. Está entregando Jehová Dios una profecía a esta mujer. Que si no entendemos esta profecía, no podemos entender el mensaje del domingo entrante. Porque aquí Dios está entregando algo claro y preciso. Dios está compartiendo con esta mujer Rebeca cuál va a ser su voluntad para la humanidad. Así que observa bien. Y le respondió a Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, desde el interior de ella. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Punto. Allí está el plan de Dios para la humanidad. Ella tuvo dudas, ella consultó a Jehová,
Jehová le respondió y le dio con claridad, con sencillez, su plan. Qué interesante. Aquí vemos físicamente que en esas dos criaturas, sin nacer aún, Dios ya tenía un plan para cada uno de ellos. Y aquellos hijos fueron completamente diferentes. Porque Isaac era completamente, Esaú era completamente velludo. Observe el versículo 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Esaú, que me estaba adelantando en mi mente. Porque Esaú significa Edom. Es lo que tenía yo en mi mente. Y Edom significa rojo. Por eso que este joven, aunque la escritura le llama que era rubio, es lo que para nosotros llamamos colorín, rojizo. Tenía su pelo, era como cobre, color cobre. ¿Han visto los colorines que generalmente son blancos de piel, pero tienen muchas pequitas? Y su pelo es rojo. De niño yo conocí a muchachos así, que mis compañeros le gritaban cabeza de cobre, porque rojizo. Así fue este chico. El Señor le dice, 2 naciones hay en tu seno. Y agrega, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Va a decir, el plan de Dios estaba desde el vientre de la madre, antes de salir de aquel vientre. Y Dios dice que un pueblo será más fuerte que el otro. Y agrega que el mayor iba a servir al menor. Ese es el plan de Dios. He oído lastimosamente a muchos pastores hablar muy mal desde el púlpito acerca de Jacob, simplemente por no entender esta profecía que Dios le dio a Rebeca miles de años atrás. Así que, hermanos y amigos, tenemos que entender el plan de Dios. Así que físicamente eran diferentes, el uno del otro, completamente diferente. No solamente eso, sino que también eran diferentes espiritualmente. Qué interesante aquello. Desde el próximo mensaje estaremos viendo un vistazo a todo esto. Espiritualmente eran diferentes. Esaú, dice la Biblia, que era un hombre de campo. Le gustaba el campo. Vale decir, él no tenía ningún temor de las cosas espirituales, no tenía temor de las cosas de Dios, ninguno. A él le gustaba el compañerismo con los animales. A él le gustaba cazar. Qué interesante lo que vemos aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. Le gustaba la caza. Qué interesante. Sin embargo, Jacob fue un hombre hogareño. Le gustaba vivir en tienda. Jacob era un hombre con temor de Dios, pues le vemos constantemente orando. Fue un hombre miedoso. Cuando tenía miedo, iba a Dios en oración, alzaba un altar y adoraba a Dios. Y era un hombre que tenía compañerismo con los seres humanos. Qué interesante. Eso es lo que vemos en la vida de estos 2 hombres. Totalmente diferente el uno del otro. Para concluir este mensaje, porque esta es como la introducción para el mensaje del domingo entrante. Para concluir, desde un inicio, el hombre, Adán y Eva, desde un inicio, fue enfrentado a 2
árboles. Al árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, y al árbol de la vida. Si tú no entiendes esto en la Biblia, que Dios compara siempre, siempre, siempre al hombre con árboles, no puedes entender la Biblia. Si tú, mi amigo y hermano, no entiendes este hermoso libro de Génesis, no vas a entender nada de la Biblia. Porque Génesis es el libro del comienzo. El grave conflicto que tuvo Adán en su vida y Eva fue no obedecer lo que Dios había dicho en cuanto al fruto del árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, encontramos nosotros que a través de toda la Escritura, el hombre es comparado con árboles. Cuando vamos a la vida de Cristo, el libro de Isaías dice que aún Jesucristo viene de Isaí, del tronco de Isaí. Muy interesante, hay muchas cosas interesantes en la Escritura, en la palabra de Dios. Así que en la Biblia siempre encontramos, cuando Dios habla de dos hermanos, encontramos una tremenda diferencia entre ellos. Es interesante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que Cristo hablando dijo, hubo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la mitad del bien que me pertenece. Imagínate, un padre, 2 hijos, totalmente diferente el uno del otro. En tu vida como árbol y como la raíz de tu propio árbol. Si tu raíz, mi amigo, es mala, todo el resto de tu vida va a ser malo. Y la Biblia dice, como hablamos la semana anterior, que el hacha está puesta a la raíz del árbol, en el libro de Lucas, capítulo 3, en el versículo 9. Por otro lado, si tú permites, perdóname, que el Señor me perdone la comparación que quiero hacer, pero si tú permites que el Señor Jesucristo sea el jardinero de tu vida como árbol, tu vida como árbol será un árbol hermoso, frondoso y fructífero. Va a decir, todos los frutos que provea van a ser sabrosos y hermosos. No solamente eso, sino que tendrás un fruto santo. ¿Cuándo el hombre como árbol puede tener un fruto santo? Cuando la raíz de tu vida sea santa. Si tienen tu Biblia, por favor, en el libro precioso de Romanos, en el capítulo 11. Observa lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Observemos. ¿Lo tienes? Romanos 11, 16. Dice, si las primicias son santas, está hablando de primicias, los primeros frutos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son
las ramas. Nota que aquí el Señor, a través de Pablo, está escribiéndole y hablándole a los gentiles, no a los judíos en esta porción. Y está diciéndonos aquí, porque habla que nosotros los gentiles fuimos injertados al verdadero olivo que es los hebreos. Y dice aquí en el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, Dios anhela que tu vida y mi vida sea una vida santa para la gloria de Dios. En el mismo capítulo 11, pero en el versículo 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dice la Escritura, la palabra de Dios aquí en este versículo. Nosotros como creyentes debemos por fe creer a lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña. Tú nunca brillarás para Cristo si eres tu propio, el jardinero de tu vida. Tú nunca brillarás en tu vida si tú mismo eres tu propio jardinero. Si yo quiero brillar, he de dejar que la Escritura, la palabra de Dios, haga eco en mi vida, comenzando desde mi raíz hacia arriba, que Él vaya podando mi vida. El Señor quiere comenzar desde un inicio, vale decir, desde la raíz. Porque si la raíz está mala, todo el resto está malo. Nosotros debemos comenzar nuestra vida cristiana con Cristo. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida y Dios quiere que tú y yo seamos un árbol para la gloria de Dios. Que la gente pueda ver en nuestra vida un fruto diferente. Que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, la Biblia. Porque hemos comenzado este estudio acerca de este hombre llamado Esaú. Y hemos visto, Padre, el inicio de la vida de este hombre. Permite, Padre, que nosotros analicemos nuestra vida y entendamos que solo no podemos nada. Para poder brillar para ti, te necesitamos imperiosamente que tú dirijas nuestra vida. Danos la humildad suficiente para entender esta cosa que es importante. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.